de la autorización de la misma. Entonces, teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta sesión será grabada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, chicos, empezamos. Por aquí me escribieron, ¿qué me escribieron? Buenas noches, hola Juan Jacobo, hola Ana María, ¿cómo me les va? Bueno, vamos a empezar muy juiciosamente. Bienvenidos, discúlpenme lo tarde, discúlpenme haberles cambiado nuevamente el día, pero imagínense que mañana me citaron a auditoría de mis fichas de formación y de etapa productiva y entonces no sé a qué horas me vaya a desocupar. Por tanto, no quería quedarles mal y preferí adelantarles un día la sesión y no faltarles por ahí en el camino en esta semana. Bueno, chicos, vamos a hablar y vamos a empezar hoy con una temática nueva, con la última actividad a desarrollar en esta guía de aprendizaje, en donde vamos a trabajar sobre y teniendo como objetivo el establecer qué es un brief como herramienta estratégica dentro de los procesos de marca, de la empresa y sus funciones frente al proceso de difusión publicitaria. Hoy vamos a empezar con dudas y preguntas de la semana anterior. Vamos a hablar un poco de las generalidades del brief, la importancia que tiene y vamos a empezar con el primer documento de campaña publicitaria que es el brief de primer contacto. Entonces, para que ustedes lo tengan claro. Los documentos de campaña que se deben entregar son dos briefs. El brief de primer contacto y el brief táctico. Por ende, todavía no deben hacer entregas de brief hasta que tengamos listos los dos briefs. ¿Listo? Porque se entregan en el mismo espacio. Fíjense, cierro la ventana que está haciendo frío. Entonces, para que eso lo tengamos muy claro. No es que me vayan a subir uno y después, profe, no puedo subir el dos. No, se suben dos documentos o en su efecto pueden unirlos en uno solo, pero no lo van a subir hasta que no los tengamos los dos. ¿Listo? Para esa salvedad, entonces voy a dudas, preguntas e inquietudes. No tenemos dudas, preguntas, inquietudes de la semana anterior, de algo, no sé. Recuerden que empezamos nuevas competencias, ¿no, chicos? ¿Nadie tiene dudas? Sí. Marlon, hola, buenas noches. Puedes abrir tu micrófono. Ay, profe, qué Marlon. pena. Profe, mi pregunta no es... No te escuché, dime. ¿Te escuchaste? Mi pregunta es, Hola, profe, buenas noches. ¿Sí me escuchan ahí? ahora sí, hola. Ah, qué pena. Buenas noches. No, mi pregunta no es sobre la clase pasada, es acerca del brief. Esto sigue siendo con lo de la MIFIM, ¿cierto? Sí, sí, señor. Todo lo vamos a trabajar con la MIPIN. Entonces, ahí hago la claridad. Recuerden que si están trabajando de manera individual, lo deben hacer de manera individual. Si lo están trabajando de manera grupal, lo deben hacer de manera grupal. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud? No tenemos más dudas, preguntas, inquietudes.
Ok. Bueno, chicos, aquí vamos a tener como una dualidad y yo ahorita les voy a mostrar de qué les estoy hablando, pero vamos a empezar con volver a compartir, ¿cierto? Es algo importante. Menos mal que me di cuenta que no estaba compartiendo, que lo había dejado de compartir. Listo, chicos, ahora sí. Vamos a empezar con nuestra temática de hoy. ¿Qué es el brief? El brief, simple y sencillamente, es un documento, pero es un documento muy especial. Es un documento que contiene todas las instrucciones, información clave, comunicación clara, objetivos específicos, concretos, requisitos, detalles, toda la información que ustedes puedan necesitar de una empresa para generar cualquier tipo de comunicación o estrategia de comunicación con un público objetivo. Entonces, este documento se convierte en algo fundamental e importante en el desarrollo de las estrategias de mercadeo, de publicidad, de diseño, de marketing, de innovación, de investigación. Todo esto porque se convierte en el cimiento de lo que nosotros vamos a proyectar y vamos a convertir en visual. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto porque está en la plataforma, pero vamos a recordar o a ver este video que es la introducción a lo que vamos a trabajar hoy. Brief publicitarios. No hay un modelo de brief estándar en publicidad. Sin embargo, se identifican un grupo de elementos que son indispensables y básicos en la estructura de este documento, los cuales se verán a continuación divididos en dos tipos de brief, que se han creado para facilitar el proceso de diagnóstico y planeación de la comunicación, los cuales son: brief de primer contacto. Consta de los siguientes elementos. Nombre de la empresa. Se indica el nombre o razón social de la empresa a la que se le realizará la estrategia. ¿Qué hace la empresa? En este punto se puede relacionar la misión de la empresa si es que la tiene. Es importante aclarar que muchas MIPYMES carecen de planeación estratégica, por lo que es recomendable guiar al empresario para que entregue la información de la forma más adecuada posible. Objetivo principal de la empresa. En este punto se puede relacionar la visión que la empresa tenga consignada en su plan estratégico. Diferenciación de la empresa. Fortaleza principal, innovación o propuesta de valor. Promesas secundarias. Otras fortalezas importantes que tenga la empresa. Mercado objetivo. Se describen las personas que compran o comprarían los productos o servicios de la empresa. Es importante hacerlo lo más detallado posible. Portafolio de productos o servicios. Se relacionan los productos o servicios de la empresa con una pequeña descripción de cada uno. Antecedentes publicitarios. Se describen y anexan las piezas gráficas, campañas, avisos utilizados en redes sociales y cualquier táctica promocional que la empresa haya realizado en los diferentes medios. Necesidades publicitarias. Se indica lo que el empresario manifiesta necesitar en cuanto a promoción, marca, realización de campañas, publicidad en medios digitales, etc. Resultados esperados con la publicidad. Se indica lo que el empresario espera que suceda con las estrategias de promoción y comunicación que va a realizar. Competencia. Se requiere mencionar los competidores y posibles sustitutos que puedan sustraerle compradores a la empresa. Políticas de la empresa. Deben escribirse las políticas y filosofías que guían el funcionamiento de la empresa, la manera de hacer las cosas, el trato con los clientes, la relación con el personal, campañas de bien social, etc.
Posicionamiento. Se describe el posicionamiento de la empresa, la percepción que tienen los consumidores de ella o de sus marcas y el nivel de recordación. Contacto. Se escriben los datos de la persona que estará comunicada con la agencia, asesor o freelancer publicitario. Bueno, muy bien. Yo creo que ustedes ya habían visto este video, pero quería que lo tuvieran como por ahí muy en cuenta. Eso lo vemos y lo tenemos dentro de nuestra plataforma. Como introducción, pues volvemos a este documento que se va a volver como en una pequeña Biblia de información necesaria para reconocer la empresa, hablando específicamente del brief de primer contacto. Si nosotros pensamos y teniendo en cuenta lo que escuchamos en el video que acabamos de ver, mucha de la información que necesitamos para la generación de estos documentos ya la tenemos. Ya la hemos venido investigando, analizando, conociendo, experimentando. Es por esto que se convierte el brief tan importante en esa información básica y fundamental para poder generar estrategias creativas, campañas publicitarias, estrategias de comunicación y mensajes estructurados y conceptos reales que pueden llegar a nuestro público objetivo. Es por ello lo fundamental y vamos a empezar a evidenciar todas esas cosas que estuvimos investigando a través del conocimiento de la empresa, de las diferentes matrices que nos develaron muchísima información posible de generarse, actual y obsoleta dentro de nuestra empresa. Y es aquí donde vamos a evidenciar esa importancia que tiene reunir esta información para que en realidad haya una unificación sólida de procesos dentro de lo que nosotros vamos a plantear. No solamente como empresarios o como personas de marketing o de publicidad, sino también la empresa como estamento que se va a posicionar de una manera adecuada frente al segmento de mercado. Y es entonces como sí o sí este documento como fundamento debe ser claro, debe ser muy concreto, debe tener objetivos muy bien redactados y sí o sí debe crearse desde la empresa en conjunto con el mercaderista, el publicista, el desarrollador publicitario, el creativo, el diseñador, que vaya a trabajar en conjunto. Esto se hace con base en algunas preguntas que nos van a ir hilando y llevando a contestar con información que muy importante es para poder tener ese fundamento conceptual a trabajar en las diferentes campañas. Y es entonces aquí donde nosotros debemos tener en cuenta que vamos a dividirlos en dos briefs. El brief de primer contacto y el brief táctico o de campaña táctica. Vamos a ver hoy, a trabajar hoy sobre el brief de primer contacto. Este se hace en el primer contacto, como su nombre lo dice, o cuando empezamos a trabajar con una empresa. En este caso, vamos a trabajarla sobre la MIPYME que estamos desarrollando, sobre la cual estamos desarrollando todo el ejercicio de nuestro proyecto formativo. Vuelvo y hago el comentario de, si lo empezamos a trabajar en grupo, este trabajo de brief también va a ir en grupo. Si lo estamos trabajando individual, lo debemos hacer de manera individual. ¿Listo? Entonces, teniendo como fundamento, lo que vamos a hacer es conocer la empresa desde su información. Y para ello debemos tener en cuenta que debemos identificar
y cuáles son las necesidades o los objetivos que tiene nuestra empresa. Entonces, cuando nosotros identificamos que el brief o este documento es en realidad toda la información que nosotros necesitamos, debemos también entender que estratégicamente debe tener unos objetivos muy claros. ¿Y qué es lo que la empresa necesita? Necesita generarse desde la manera publicitaria, desde diseño, desde mercadeo, desde negocio, desde la parte creativa, desde la generación de proyectos. Y cuando identificamos esto, pues nos decimos, ok, yo puedo trabajar desde la parte publicitaria, desde la parte de mercadeo, desde la parte de diseño y obviamente desde la parte creativa. ¿Listo? Entonces, es así como identificamos qué tipo de brief podemos nosotros trabajar desde nuestra experticia, desde lo que estamos aprendiendo como desarrolladores publicitarios. ¿Qué debemos hacer? Ya teniendo claro que muy seguramente lo que nosotros vamos a hacer o es una estrategia publicitaria o de mercadeo o una estrategia creativa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conocer a nuestra empresa, básica y sinceramente. ¿Y cómo la vamos a conocer? A través del desarrollo de este brief de primer contacto. Y para ello, entonces, vamos a tener en cuenta. Necesitamos información que ya tenemos, información que hemos venido haciendo, recopilando, entendiendo a través desde el día 1 que empezamos a trabajar con ella, con las cuales hemos desarrollado matrices, hemos analizado estrategias de posicionamiento, hemos analizado cosas que ellos ya han venido desarrollando. Pero adicional y para poder como reunir todo lo necesario para consolidar nuestro brief, necesitamos seguir observando, preguntando, investigando y conversando. ¿Con quiénes? Pues con las personas que hacen parte de la empresa. Por ello es importante entrar a observar cómo es el manejo, la estructura, el comportamiento, la generación de la labor en el día a día. Investigar a través de del conocimiento más específico de acciones que ya hemos venido entendiendo, preguntando, sobre todo a aquellas personas que son el alto rango y saber qué es lo que quieren, lo que necesitan dentro de la empresa. Y conversar, aquí ya conversamos no solamente hacia los altos rangos, sino a los pares y a los inferiores. ¿Por qué? Porque nos van a permitir conocer todos los puntos y todas las aristas que son fundamentales dentro de la generación de un posicionamiento real de una marca. Y es entonces allí donde podemos decir, perfecto, cuando yo ya he conocido un poco más, he entendido, he observado, he preguntado, he conversado, puedo desarrollar los elementos básicos que componen el brief de primer contacto. Y como nos decían en el video, hay muchos modelos, pero aquí vamos a hablar de elementos básicos que van a ser necesarios o fundamentales de entregar en este primer encuentro que vamos a tener documental o de documentos de campaña de nuestro brief. Para ello, yo les voy a ir mostrando qué es lo que vamos a ir haciendo y les voy a compartir una lista de chequeo que, adicional a la que tenemos de calificación, esta lista de chequeo lo que dice son los puntos específicos que debe tener esa lista de chequeo, para que ustedes no se pierdan, para que a ustedes no les falte absolutamente nada. ¿Listo? Entonces vamos a conocer qué es lo que debe tener. Identificación de la empresa, que es básico. Nombre de la empresa, razón social. Esto es fundamental porque nos va a llevar a conocer en realidad
hoy nos acaban de compartir la lista de chequeo que nos van a calificar mañana. Perdón. Dios mío. Bueno, seguimos. Se indica toda la información, no solamente de nombre, sino dirección, teléfono, ciudad, de pronto si hay una mesa directiva o gerente, el nombre. Miren, nosotros no lo hacemos por chismosear ni porque los vayamos a llamar, no, simplemente porque eso debe existir en el brief. No porque yo les vaya a calificar, sino porque en cualquier brief real de trabajo que ustedes vayan a hacer, sí o sí debe estar. ¿Qué hace la empresa? Es la mejor manera de introducir a quien va a trabajar creativamente, publicitariamente, de mercadeo, en decir qué es la empresa, qué se hace, cuál es su misión, cuál es su visión. Todo esto nos va a llevar a poder entender en realidad el fundamento de la personalidad de la marca. Contacto. Pues ya ustedes me escribieron acá en el nombre de la empresa el contacto de la empresa, pero es que resulta que ustedes también hacen pieza fundamental o son pieza fundamental en el trabajo a desarrollarse con la empresa. Entonces, aquí en contacto va el nombre de ustedes como desarrolladores publicitarios, el nombre suyo si lo están trabajando individual, el nombre grupal, porque es que a veces a ustedes se les olvida a qué cosa. Colocar el nombre de quien hace el trabajo es muy importante. Y de allí vamos a pasar a los objetivos. Recordemos que el objetivo principal que va a respaldar la empresa es lo que hace. ¿Cuál es ese fin que tiene esa empresa? Y no es que nosotros vayamos a crear un objetivo para la empresa, no. Es relacionar la visión, es decir, cuál es ese proyecto futuro que tiene la empresa, las políticas y la filosofía que tiene la empresa para saber cuál es su objetivo de vida, cuál es su proyecto, cuál es su esencia. De allí, entonces, vamos a ir a entender los diferenciadores, es decir, cuál es la fortaleza principal, esa innovación o esa propuesta de valor que tiene la empresa frente a su competencia. ¿Y cómo lo vamos a entender? Pues lo vamos a entender conociendo cuáles son esos productos que tiene la empresa, cuál es este pool de servicios o de productos, ese portafolio que ofrece en general la empresa. A través de conocer eso, también vamos a entender qué es en realidad lo que él o ella pretende con la comunicación. El mercado objetivo. Recuerden que el mercado objetivo son las personas a las cuales nosotros vamos a llegar, a ese mercado ideal, a esas personas que sí o sí hacen parte y son pieza fundamental de quienes vamos a identificar y a quiénes vamos a llegar. Entonces, ¿cómo vamos a identificar un mercado objetivo? Un mercado objetivo lo identificamos desde su perfil demográfico, sociográfico, sociocultural, digital, económico. Todo esto con la idea de saber sí o sí quién es nuestro cliente. Grupo objetivo. Por aquí voy a buscar a ver si lo encuentro. Una guía sencilla que me gusta. Bueno, ahorita lo busco y se los envío. De cómo consolidar ese grupo de personas de una manera más estratégica y más como realista de lo que es la marca. Ustedes ya han venido conociendo, ya tienen claro, pero este mercado objetivo es en realidad a quien la empresa quiere llegar. Los productos, porfa. Ese portafolio de productos que yo les hablaba hace un momento, es importante que ustedes lo relacionen, pero no solamente con decir, yo vendo peras, manzanas y piñas. No, peras. Peras importadas, de tamaño grande, en presentaciones de docena, de decena,
y por unidad. Piñas. Tienen que hacer una pequeña descripción de cada uno de los productos o servicios con los cuales cuenta mi empresa. Ojo a lo que voy a decir. Si la empresa tiene demasiados productos, porque puede ser, por ejemplo, una ferretería. No voy a decir tornillo de punta no sé qué, tornillo para madera, tornillo para no sé, tornillo para... No. Vamos a hacer como categorías porque entonces ahí se nos haría muy infinito. Entonces, la categoría de serruchos, la categoría de herramientas, la categoría de cables, la categoría, bueno, no sé. Ahí sí estoy hablando mentiras porque no tengo ni idea. Y ahí van a hacer una descripción de ese segmento en el caso de que sean demasiados productos. Puede suceder también con un supermercado, que hay demasiados productos en un supermercado y debemos como enlazarlos en como en unas categorías o en unos pequeños segmentos internos que nos van a poder permitir hacer descripciones de cada uno. Allí vamos a entender después el posicionamiento de los productos, ya lo tenemos en una matriz, entonces aquí vamos a ver el estado del posicionamiento, porque es importante entender cuál es ese producto que es más importante, el que es menos importante, entre otras cosas que ya tenemos muy bien identificado. El factor diferenciador, ¿cuál es ese producto? ¿Se acuerdan que tenemos una matriz por allá que nos decía el producto perro, el producto estrella? Eso. De allí podemos empezar a identificar cuál es ese factor diferenciador que va a tener nuestros productos frente a la competencia. Vamos a hacer un análisis de la competencia. Nosotros ya hicimos una matriz de competitividad. Con base en esa matriz vamos a expresar adicional, vamos a comentar un parrafito de cada uno de esos competidores que relacionamos en la matriz y cómo es el comportamiento dentro del segmento de mercado, como en su resultado en el análisis que ustedes hicieron. Necesidades publicitarias. ¿Cuáles son las necesidades de la empresa? Ellos necesitan posicionarse, ellos necesitan darse a conocer, ellos van a lanzar un nuevo producto. ¿Qué es lo que quiere el cliente en realidad? El cliente no el comprador, el cliente es la persona que nos va a pagar porque le vamos a hacer una estrategia de comunicación. Entonces, ¿qué necesidad de comunicación o publicitaria tienen? ¿Cuáles son esas promesas adicionales o secundarias que ofrece mi producto o servicio y que apoyan al factor diferenciador? Entonces ya sabemos que aquí en la matriz de competencia identificamos alguna fortaleza, ¿cierto? ¿Cuál es esa promesa que acompaña esa fortaleza? Acá también podemos echar mano a la matriz DOFA, que nos va a ayudar a identificar también estas promesas secundarias. En antecedentes son los antecedentes de comunicación. Recuerden que ustedes ya hicieron una infografía en donde identificaron los elementos de posicionamiento de la empresa. Acá podemos echar mano de esa misma infografía para identificar los antecedentes o lo que ya ha hecho mi marca, mi empresa, mi MIPYME en comunicación, ¿vale? ¡Listo! Eso es lo que compone nuestro brief de primer contacto. No se escucha tanto, pero si ustedes lo analizan, sí, de pronto puede tener un poquito de información adicional. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a entender que cada uno de esos elementos puede tener características importantes a desarrollar, pues son necesarias. Por ende, ojo a lo que les voy a decir. Este brief, por más que sea un brief, un documento, que conste que lo dije desde un principio, no quiere decir que sea un documento de Word. Y ustedes saben que yo
desde hace rato no les recibo nada que no tenga diseño. Por ende, deben incluir una carátula que refleje la identidad corporativa de la empresa, su contenido visual, que sea atractivo, que esté muy ligado a la marca. Eso empieza a hacer como esa unidad de campaña desde la base o el fundamento. Recordemos entonces, necesitamos conocer el nombre de la empresa, necesitamos tener en cuenta los datos de contacto, necesitamos... espérense, voy a abrir por aquí el documento que les decía para mostrárselo y así sepan ustedes que lo que yo les voy a compartir. Permítanme un segundo, les comparto. De compartir. Para ir a compartir por acá una imagencita esta. Bueno, esta lista de chequeo es la que yo les voy a compartir y les voy a enviar. Recuerden, entonces les hablaba de una carátula, nombre de la empresa en la cual pues vamos a hacer una identificación, qué hace la empresa, cuál es el objetivo principal de la empresa, el diferenciador de la empresa, las promesas secundarias, el mercado objetivo, el portafolio de productos, el posicionamiento de cada uno. Recuerden que ya tenemos unas matrices a las cuales podemos acceder para poder complementar este brief de primer contacto y que obviamente para eso se hicieron, para poder analizar mejor todo eso y para poder realizarlo. El diferenciador de los productos, las promesas secundarias, la competencia, los antecedentes de comunicación, las necesidades publicitarias y la información de contacto. Esta información, bueno, yo se las coloco, se las había dicho antes, pero me la pueden colocar o después del nombre de la empresa, que fue donde se los dije inicialmente, o en la parte final, que es el nombre de ustedes, con cargo de dirección, bueno, correo, lo que quieran anexarme ahí como profesionales del desarrollo publicitario. Esta lista de chequeo les va a permitir como ir mirando en realidad qué es lo que debo relacionar y una pequeñita descripción de cada punto para que ustedes tengan mayor claridad de lo que deben hacer en este brief de primer contacto. Como les decía, este documento, por más que sea un documento, no lo recibo en Word, no lo recibo en Word, no lo recibo en Word, no lo recibo en Word. Debe estar diseñado. Miren, mínimo lo pueden hacer en un PowerPoint, que el PowerPoint no solamente es horizontal, también lo pueden poner vertical, pueden tener más cosas visuales, más diseño, usen herramientas que tienen en línea, cosas que puedan ustedes mientras aprendemos a utilizar los programas de diseño, porque después no les vuelvo a recibir nada de lo que está en línea. Nada de Canva, nada, no, todo después empieza a ser con programas de diseño. ¿Listo? Entonces, mientras vamos acomodándonos un poco, pueden acceder en esta primera guía a estas herramientas que tenemos y que nos pueden ayudar a presentar trabajos muy bien logrados. Si ya conocemos de programas, lo podemos hacer en programas. Si lo quieren hacer en algo como PowerPoint, lo pueden hacer, pero mejor dicho, un documento bien hecho, algo que valga la pena. Si lo van a hacer en otro tipo de documentos, no importa, pero háganlo creativamente. Olvídense de ponerle fondo de color a las hojas. Eso está mandado a recoger. ¿Listo? Por favor. Ojo con los tipos de letra, que sean legibles, que sean entendibles. Ojo a la organización, que sea comprensible. Y recuerden que sí o sí me lo deben entregar en PDF. En PDF. ¿Listo? Bueno, eso es lo que contiene el brief. ¿Por qué no nos demoramos tanto en esto? Porque ya hemos venido trabajando como toda la información, ya tenemos como claridad y en realidad aquí vamos a recopilar información de la empresa. Más que ponernos a crear, no.
Aquí vamos a recopilar información. Venga, profe, pero es que mi empresa no tiene misión. Oiga, tocó sentarnos a redactar una misión con el empresario, porque sí o sí debe existir. Que aquí no tenemos una filosofía, debe existir, ¿vale? Entonces, ahí tengan en cuenta eso y por eso tenemos estos tiempos tan amplios de ejecución. Actividad, documentos de campaña y recuerden la recomendación inicial. No deben entregar primero un brief y después el otro. No, se entregan los dos a tiempo, al tiempo, pero les recomiendo que vayan haciendo este mientras miramos lo que contiene el brief táctico, que es un poquito más complicado, no más complicado, tiene más cositas por hacer y vamos a aclararlas un poco más a fondo de lo que es este brief de primer contacto, porque este es como más de recopilación más que de creación. Ok. El brief de primer contacto es el documento maestro que realiza el publicista o que entrega la empresa cuando se da inicio a las relaciones contractuales entre ellos. Para el desarrollo de la estrategia de comunicación, este debe contener. Entonces ya tenemos la identificación de la empresa, misión, visión, políticas, filosofía. Recuerden que yo se los mencioné dentro de ¿qué hace la empresa? Misión, visión, misión de la empresa. El objetivo principal de la empresa, entonces ahí va visión, políticas, filosofía. No es que me van a decir, ay, profe, pero usted no dijo dónde iba eso. Sí, está en qué y en el objetivo. ¿Listo? Vale. Portafolio de productos, va el mercado objetivo de la empresa, va el posicionamiento de los productos, el factor diferenciador de los productos, las promesas secundarias, los competidores, los antecedentes de comunicación, la información de contacto. Por favor, aquí nuevamente en el documento que yo les comparto en la publicación de la grabación, allá en el anuncio, hay un enlace donde les lleva a esta presentación, está nuevamente que va en cada punto, que va y que se debe estructurar. ¿Listo? No, este ya es de campaña. No, hasta acá. Hasta acá es el de primer contacto, ¿vale? Para que no se me van a confundir, ahorita les quito lo del brief táctico. Fechas de entrega. Recuerden que deben hacer un brief de primer contacto que debe estar en PDF. Miren, aquí hablan de una sustentación. Yo sé que ustedes me acaban de sustentar y no los voy a poner a sustentar este año. No se preocupen, solamente les voy a recibir el documento de la campaña. Este trabajo no lo van a sustentar, ¿vale? Es para que por favor lo tengan en cuenta. O bueno, por lo menos no lo van a sustentar este año, lo van a sustentar el próximo año, entonces no se preocupen. Documento en PDF, por favor, en PDF, porque yo me pierdo de muchas cosas cuando ustedes no me entregan en PDF. Extensión libre, vuelvo y borro aquí el webinar. Y lo deben entregar en el espacio que se llama documentos de campaña publicitaria. Chicos, acá dice, y antes de darle la palabra a Marlon, 5 de febrero. Pero ojo con lo que voy a decir en este momento. La plataforma se cierra el 21 de diciembre. Se cierra el 21 de diciembre y lo voy a copiar acá. 21 de diciembre del 25. Y nosotros retomamos después de vacaciones de fin de año la primera semana de febrero, que para el próximo año, espérense, yo miro. El 2 de febrero. Si la contratación va bien, empezamos el 2 de febrero. Es decir, tendrían 1, 2, 3, 4 días para entregar.
porque se vence el 5 de febrero. Entonces, en realidad, esta actividad se vence el 21 de diciembre. Para que lo tengamos en cuenta. 21 de diciembre. ¿Listo? Ahora sí. Procedo a dar la mano a... Ay, Marlon ya me la bajó. Manuela. Hola, profe. No, aquí estoy, profe, aquí estoy. Bueno, ya ¿qué hace dedo? Manuela, te escucho. Igual Manuela es de mi grupo. Igual Manuela es de mi bueno. grupo, entonces no tengo lío. Vale. Profe, o sea que antes del 21 de diciembre se deben de presentar las dos partes, ¿es así? Es así. Ah, bueno, profe, era eso. Estamos a un mes de la fecha máxima de entrega. Entonces, por favor, empiecen a trabajar esta semana en este de primer contacto, ¿vale? Supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Este es más de cosas que ya tenemos, investigaciones, de mirar, cosas que ya tenemos y las vamos a recopilar. Dime, Marlon. Profe, en caso tal de que la empresa no tenga antecedentes publicitarios, ¿qué hacemos? ¿Los creamos? No. Donde dice antecedentes de comunicación, colocas la empresa no Eso ha de comunicación, desarrollado perdón. campañas publicitarias, ni estratégicas, ni de comunicación. Ok, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Vale, entonces les voy a compartir en el anuncio de la grabación tanto la presentación como la lista de chequeo de lo que contiene. ¿Listo? Para que ustedes la tengan. Las dos cosas porque es la misma información, pero en formato diferente. Es lo mismo que dice en la guía, pero un poquito más especificado, más clarito. Y adicional, les recomiendo, por favor, que esta semana, de aquí a que nos veamos, no sé si nos veamos la otra semana, el miércoles o hasta la siguiente, para darles tiempo a que desarrollen este brief sin que se me confundan con el otro brief. Entonces estoy pensándolo si nos vemos en la semana del porque es que tengo varias dudas para que no se me confundan. Entonces no quiero que suceda. No sé si nos veamos el miércoles 26 o en su defecto nos vemos hasta el miércoles 3 de diciembre. Pero ojo, si nos vemos el miércoles 3 de diciembre, ese día empezamos a trabajar brief táctico y recuerden que el plazo máximo es al 21 de diciembre. ¿Listo? Por favor, es decir, tendríamos la semana del 3, la semana del 10 y la semana del 17 para hacer el brief táctico. Y la semana del 18, que es esta semana, la semana del 25, que sería para hacer el brief de primer contacto. Entonces, para que no les vaya a coger la tarde y trabajemos muy bien y organizados los tiempos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Voy a sacar un listadito, una relación de calificaciones. No he calificado hoy, porque el fin de semana no califiqué, la verdad me puse fue a editar, no califiqué. Pero voy a calificar hoy las entregas que hayan y voy a sacar listado de calificaciones para que ustedes sepan cómo van. Por favor, las personas que quieran continuar con el pie derecho y estar al día, voy a tener una fecha límite y recuerden que para todo, los que entregaron, los que no entregaron, los que se matricularon tarde, y aquí este es un mensaje específico para ellos, al 21 tienen que estar al día al 21 de diciembre con toda la fase de análisis. ¿Listo? Ya no hay patutía que valga. Aquí ya todos empezamos a trabajar a la par. Entonces, dudas, preguntas, hablen ahora, cachen para siempre. ¿Comentarios?
¿Reclamos? Profe, Dime. pues tengo una duda, ¿no? Como para tal vez no perderme, pero pues creería que sería mucho mejor, pues en lo que esté, mejor dicho, dentro de lo que sea posible, en la próxima clase sea la siguiente semana, porque más o menos lo que entiendo del próximo brief es que tendríamos que poner en práctica un anuncio publicitario o pues una estrategia publicitaria, ¿no? Es la planeación. Todavía no vamos a producir nada visual. Es la planeación. Es como la propuesta de lo que podríamos, de lo que Sí, vamos a no hacer. te me preocupes. No, pues es que pensaba que tal vez era muy poquito tiempo, 3 semanas. No. Yo cómo les voy a pedir un anuncio en 3 semanas si ni siquiera sabemos manejar Illustrator. No se preocupen, que eso lo vamos a empezar a ver desde el 2 de febrero. Listo, profe. Muchas gracias. Con el mayor de los gustos. Sí, no. Ahí sí, gracias también por esa pregunta porque puedo hacer la claridad para todos. No, en realidad ustedes todavía no van a desarrollar piezas. Ustedes van a plantear esas ideas maravillosas que salen de su cabecita y de cómo pueden ser posiblemente esas piezas que a futuro van a desarrollar. Vale, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Vale? ¿Ok? Si no tenemos dudas, preguntas o inquietudes, les agradezco infinitamente su tiempo de conexión. Dios los bendiga, que tengan una linda noche y que les rinda con ese brief de primer contacto. Nos vemos, yo creo que la otra semana y si no la siguiente, luego, yo profe, que les esté informo. bien. Chao, chao. Recuerden que empezamos Buenas nueva noches. competencia el jueves, ¿no? Empiezan Cultura de Paz. Yo vi el anuncio hoy. Recuerden, empezamos Sí, empezamos con el instructor Leonardo Silva, sesión el jueves. Dime, Luisa. No, eso les iba a decir, sino que igual el día de mañana y pues iba a enviar el mensajito para los que no tenían presente la clase del jueves. Y el viernes pues nuevamente con el profe de TICS. Con el profe Nixon, sí. Ya casi terminan con el profe Nixon. Creo que les queda la última, si mal no estoy. No, les quedan 2 todavía. No, Sí. una clase. Una, del la de 21. Una clase, La de la este última. viernes. ¿Ah? Sí, es que ya se acabó el mes. Ay, Jesús. El Profe, año. No acabó el la del año. jueves sería qué horas, qué pena. Dime. La del jueves sería qué horas. La del jueves también es a las 7. Ok. Sí, hoy lo que les digo, hoy yo sé que yo les he cambiado muchas cosas, pero de verdad que les ofrezco disculpas es por eso. Hoy me tocó dar maratón de clases, de verdad, porque mañana prefiero no quedarles mal a ustedes ni a ninguno, de pronto que no me desocupen a tiempo y yo diga, no puedo hacer clase, no. Tiene que ser algo de fuerza mayor para que yo lo haga. ¿Listo? Vale, chicos. Entonces, una feliz noche. Dios los bendiga. Nos vemos. Cuídense. Jueves, viernes, juiciosos. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Vale. Feliz noche. Gracias. Vale. Chao, chao. Cuídense.